Buenos días, mi nombre es Estefanía Silva Amador y el tema del cual vamos a hablar es el de mecanismos de solución de conflictos internacionales y seguridad mundial. Para empezar a hablar sobre el tema de mecanismos de solución de conflictos, empezaremos definiendo qué es controversia, que de acuerdo a la Corte Permanente de Justicia Internacional es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. Y si la controversia es internacional, es que se oponen entre sí a dos estados o dos sujetos de derecho internacional. El derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas imponen a los estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, pero no les imponen determinados medios de solución. Comenzaremos hablando sobre la Corte Internacional de Justicia y mecanismos judiciales, que aquí entran las cortes internacionales. Existe una amplia variedad de cortes y tribunales internacionales que mantienen diferentes niveles de relación con las Naciones Unidas. En primera instancia se encuentra la Corte Internacional de Justicia, uno de los principales órganos de la organización, seguida por los tribunales penales ad hoc establecidos por el Consejo de Seguridad, y la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que fueron establecidos por convenciones elaboradas dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero que ahora son entidades independientes con acuerdos especiales de cooperación. Algunos otros tribunales internacionales pueden ser completamente independientes de la ONU. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos, y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. Está integrada por 15 magistrados, que se eligen por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Ellos cumplen mandatos de 9 años. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés. De los 6 órganos principales de las Naciones Unidas, que son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria y Corte Internacional de Justicia, es el único que no se sitúa en Nueva York, Estados Unidos. Su estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien, seguiremos con el Consejo de Seguridad y Cascos Azules. Durante décadas la ONU ha ayudado a poner fin a numerosos conflictos, a menudo a través de actuaciones del Consejo de Seguridad. El principal órgano responsable de mantener la paz y la seguridad internacional, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Cuando el Consejo es alertado de una amenaza a la paz, la primera medida que adopta es recomendar a las partes implicadas que intenten llegar a un acuerdo por medios pacíficos. En algunos casos, el propio Consejo lleva a cabo una investigación y un proceso de mediación. Asimismo, puede designar representantes especiales o solicitar al secretario general que desempeñe ese papel o que emplee sus buenos oficios. También puede establecer los principios para alcanzar una solución pacífica. Todo el personal militar que trabaja como casco azul es, en primer lugar, miembro de su propio ejército nacional y posteriormente adscrito bajo el mando y el control de la ONU. Este órgano también puede desplegar operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU para reducir las tensiones en las zonas de conflicto, para mantener las fuerzas oponentes separadas y para crear las condiciones necesarias que logren una paz duradera tras alcanzar una solución. Además, el Consejo puede decidir tomar medidas coercitivas, imponer sanciones económicas como embargos comerciales o iniciar acciones militares colectivas. El personal militar de las Naciones Unidas puede tener entre sus tareas proteger a civiles y al personal de las Naciones Unidas, vigilar una frontera en litigio, vigilar y observar los procesos de paz después de un conflicto, ofrecer seguridad en una zona en conflicto, ofrecer seguridad durante procesos electorales, prestar ayuda al personal militar del país en forma de capacitación y apoyo, ayudar a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que puedan haber firmado.
Por último, hablaremos sobre los mecanismos alternativos y diplomáticos. Los medios alternativos de solución de conflictos son principalmente la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación, los buenos oficios, la amigable composición y la transacción. Las virtudes de los medios alternativos es que ya han sido adoptados formalmente en la mayoría de los países. Esto es, han sido incorporados a las estructuras jurídicas nacionales de resolución de controversias. La Organización Mundial trata de ponerse en forma y caminar hacia la internacionalización de la justicia. La propia creación de la Corte Penal Internacional lo refleja con claridad, y la emergencia del concepto de humanidad como sujeto del derecho internacional también lo representa. Los medios políticos o diplomáticos son las negociaciones directas. Son el medio normal para resolver las controversias internacionales. Se desarrolla normalmente por vía diplomática y por regla general entre plenipotenciarios nombrados por los estados en litigio. Incluso pueden llegar a ser los ministros de Relaciones Exteriores e incluso los jefes de Estado. Esto es normal en los tratados de solución pacífica de controversias, que contemplan expresamente el recurso de las negociaciones directas. Algunos de ellos incluso llegan a establecer que las partes deben tratar de solucionar un diferendo entre ellas mediante la negociación directa antes de invocar otros medios de solución pacífica de controversias. Buenos oficios consiste cuando un Estado, una personalidad destacada o una organización internacional prestan sus buenos oficios para aproximar a las partes en conflicto e impulsarlas a negociar. La mediación consiste en que un tercero, que puede ser un Estado o una personalidad destacada, aquí es el mediador, participa en las negociaciones y formula a las partes en controversia sugerencias y propuestas tendientes a solucionar el diferendo. El mediador no es un juez que dicta fallos, sino un facilitador que busca la avenencia. Su papel es recomendar, sugerir para poder llegar a una solución justa y honrosa para las partes. La investigación consiste en que las partes en controversia pueden designar una comisión internacional de investigación a fin de que se esclarezcan los puntos de hecho sobre los cuales existe una divergencia de apreciación entre las partes. La conciliación, por este medio de solución pacífica de las controversias, se constituye por medio de las partes una comisión que procede al examen imparcial de una controversia y se esfuerza por definir términos de arreglo susceptibles de ser aceptados por las partes. Los términos de arreglo propuestos por la comisión no son obligatorios para las partes. Por regla general, está conformada por miembros designados por cada parte y por uno o más miembros extranjeros designados de común acuerdo por ambas partes.